Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: ¡Sálvame, Señor! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Meditamos el Evangelio del día domingo 13 de agosto. Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Este Evangelio me encanta, me encanta, me encanta. Porque los apóstoles dejaron a Jesús solo. Pensaron que podían hacer lo que querían. Pensaban que eran pescadores, nadadores profesionales, que podían metérsele al agua en cualquier momento, que podían meterse de chapulún al agua, que podían lanzarse al mar sin ningún impedimento. Eran pescadores natos. Dejaron a Jesús orando solo, se fueron. ¿Y qué les pasó? Se empezaron a hundir. Se empezaron a hundir. Y estando hundiéndose, Pedrito se acordó de Jesús. ¡Sálvame, Señor! No lo reconocieron en la oscuridad. No lo reconocieron sin la luz. Cristo vino, lo sacó y le jaló las orejas. Eso nos pasa a nosotros cuando dejamos a Jesús solo por creernos súper grandes y poderosos. Nos metemos en problemas de los cuales no encontramos salida. Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y acércate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías. Y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se encubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 84 vamos a responder todos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Todos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra.
Todos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Todos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, la tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Todos, muéstranos, Señor, tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, lo de mi raza y de mi sangre. Los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y su raza, según la carne, nació de Cristo, el cual está por encima de todo y es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Todos, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro:
Señor, si eres tú, mándame a ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, ¡sálvame, Señor! Inmediatamente, Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Pidámosle a Él que nos conceda sabiduría para meditar la palabra, inteligencia para practicarla, que nos dé la gracia de aumentar la fe. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Yo soy el Padre Marcos Galvis y le doy la bienvenida a todos ustedes quienes están a través de Facebook, de Instagram, de YouTube. Que el Señor le bendiga, que el Señor les acompañe. Tito se cayó. Vamos a compartir la palabra de Dios en Mateo capítulo 14, versículo 22. Quiero invitarlos a todos este 18 de agosto. 18 de agosto el Padre Marco está cumpliendo años y vamos a tener la Santa Misa a las 7 de la mañana, hora de Venezuela. Vamos a tener a misa en acción de gracias. Lo primero que vamos a hacer es la Santa Eucaristía, si Dios quiere. Y a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, la Santa Eucaristía para compartir con todos ustedes. Y por supuesto el en vivo ese día, Dios mediante. A todos los espero este 18 de agosto para compartir la palabra de Dios y celebrar 34 años del Padre Marcos Galvez. También después del cumpleaños empezaremos a anunciar las fechas. Dios mediante, en el mes de octubre vamos a estar visitando México. Vamos a ir a México, Dios mediante. A la otra semana les leo el itinerario. Después estaremos visitando parte de lo que es Dallas, Estados Unidos, Los Ángeles y Tierra Santa en el mes de octubre, Dios mediante. Si Dios quiere, y María Santísima. Bueno, mis hermanos, saludamos también por aquí a los hermanos quienes nos ayudan en el trabajo que hacemos. Saludamos a nuestro bienhechor, es Noemí Vázquez. Gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense, que el Señor le multiplique su bendición el próximo viernes. Gusto tenerlo por todo lo que hace. Melissa, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. A todos los que nos ayudan con su estrella en Facebook, que el Señor les bendiga y que el Señor les acompañe. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo capítulo 14, versículo 30. Vamos a buscar la Biblia todos. Dice la palabra de Dios. Pero el viento seguía muy fuerte. Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse.
Me llama la atención esto del Evangelio, todo el Evangelio, pero de manera especial Mateo capítulo 14, versículo 30. Porque Pedro era pescador. Pedro vivía, nació, se crió, trabajó, se educó, se formó, creció, como usted quiera llamarlo, a la orilla del lago. Es más, cuando Jesucristo llamó a Pedro, fue y le dijo, Pedrito, vente, y lo sacó de la orilla del mar. Estaba con su hermano, de ahí sacó los primeros 4 discípulos. Tenían experiencia del mar y aún así se estaban hundiendo. ¿Por qué se hundían? ¿Por qué Pedro se hundió? Porque bajó la barca. ¿Por qué la barca se estaba hundiendo? Porque se alejó de Jesús. Mientras que Jesús estaba con ellos, nadie los tocaba, nadie se metía con ellos. Llegaban los fariseos y Jesús le daba matarile y lelón a los fariseos. Llegaban los saduceos y le decía lo suyo. El que se metía con los discípulos de Cristo, se metía con Cristo y Cristo lo defendía. Jesús les dijo, me voy a orar. Ellos dijeron, yo no. Pues váyanse, se fueron. ¿Y qué les pasó? Se alejaron de Cristo, no oraron con Cristo y se hundieron. Eso es lo que nos está pasando a nosotros. ¿Usted ha escuchado hablar de la fulana depre? ¿Usted ha escuchado de la fulana depresión, angustia, tristeza, decaimiento, desánimo, desganas? Eso le pasa a las personas que se alejan de Cristo, se hunden en el fango. Si conoces a alguien que sufre de estas enfermedades nuevas y modernas, pásale este evangelio. Cuando Pedro y los discípulos se alejaron de Cristo, se apartaron del Señor, no lo miraron con claridad, se quedaron a oscuras en la noche tenebrosa y oscura, vino la tormenta y los agarró y los estaba hundiendo. ¿Y cuántos católicos no andan en la misma de Pedro? Hundidos, acabados, destrozados, decaídos, deprimidos, angustiados, como usted quiera. Bienvenidos a los hermanos evangeliquitos que vienen a fastidiar. Bienvenidos. Agarren la Biblia y pongan a leer también. Mateo capítulo 14, versículo 30. Pedro, pescador, se estaba hundiendo con tu barca. Pedro, conocedor del mar, ¿qué hacía en la noche en el agua? ¿Qué hacía metido allá? Si el maestro estaba orando, ¿por qué no se fueron a orar? Si Cristo estaba con la gente, ¿por qué no se quedaron con Cristo? A veces la gente que acompaña a Cristo, a veces la gente que le sirve a Cristo, músicos, catequistas, lectores, ministros de la palabra, monaguillos, sacristanes, curas, obispos, suma y sigue. Nos creemos todopoderosos, grandes, que no necesitamos de Dios. No rezamos, no leemos la Biblia, no vamos a un retiro, no vamos a una confesión, no vamos a un taller. Ya estamos formados, ya estamos preparados. Ya tenemos diplomados, magíster, estudios en muchas cosas y nos alejamos de Dios. Nos viene un problemita y nos hundimos. Mire, yo he conocido catequistas preparados, formados, educados, que se han venido abajo en la fe por dejar la oración, por dejar a Cristo, la palabra de Dios, y por dejar la Eucaristía. Yo he conocido diáconos permanentes, seminaristas, que se han retirado del seminario, se han retirado de lo sagrado por dejar a Cristo de lado. Se hundieron, se ahogaron y no pidieron ayuda, se hundieron y tragaron agua y hasta ahí llegaron. Chao, cheo, terminaron así. Yo he conocido religiosas que dejaron el ministerio, sacerdotes también, que por no tomar del agua de la fuente, por no estar cerca de Cristo,
estaban cansados, no oraron, estaban fatigados, no siguieron adelante y se hundieron, se acabaron, se destrozaron, se vinieron al suelo. ¿Cómo la ven? Yo he conocido mucha gente de iglesia, músicos, que en la misa se lo pasan organizando los cantos, que en la misa se lo pasan hablando de qué canto viene por no llegar temprano a organizar bien el guión, lo que tienen que hacer en la misa. Repertorio de la misa. Vivieron la Eucaristía como quisieron, no prestaron atención y hoy día ya dejaron de ser músicos para cantarle a Dios y le cantan al mundo. Y he conocido a mucha gente dentro de la iglesia que estaban bien animados, bien entusiasmados, bien acerca de Dios, se distanciaron de Cristo como Pedro y los apóstoles y se hundieron, se acabaron. Y son los que ahora dicen, cuando yo era niño, cuando yo era pequeño, era un muchacho penoso, yo me acercaba a la iglesia, yo leía, pero ya ahorita no, ya no tengo tiempo para eso. Sí, ¿qué le pasó? Se quemó, se acabó, se destruyó, se terminó. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Y no podemos juzgarlos, no podemos condenarlos, porque ya la gente va a empezar a juzgar y a señalar. No, debemos orar por ellos, a pedirle a Dios por ellos. ¿Qué le pasó? Dejaron a Cristo, que se fue a orar solo, dejaron a Cristo y se fueron. Cristo vino a buscarlos, Cristo vino a ayudarlos, pero no había un Pedro que se atreviera a gritarle, a llamarlo. Cuando se encontraron con Cristo de nuevo, lo acababan de dejar. Acababan de abandonar a Cristo, se fueron. Cristo duró unas horas lejos de ellos. Cuando Cristo se acercó ya no lo reconocieron. Dijeron, eso es un fantasma, eso es un fantasma. Eso es cuento de fantasma, ese es Cristo. Pero por distanciarse de Cristo, vemos a Dios como un fantasma. Vemos a Dios como una figura. Nos asustamos de las cosas de Dios. Cuando ustedes y yo nos desconectamos de Dios, nos desenchufamos de Dios, vemos las cosas diferentes. Y las cosas las vemos según el mundo, no según Dios. Y ahí hay un error grande. Y ahí hay un gran error. Nosotros los cristianos debemos acercarnos siempre a Dios. Mire, yo estoy muy agradecido con Dios, primero por ser sacerdote, por el ministerio que Dios me ha regalado, que la iglesia me ha concedido, que ahora tengo, y los ayudo a todos ustedes, y todos ustedes me ayudan a mí con la oración, para que andemos conectados y siempre enchufados, siempre de la mano con Cristo y no nos desconectemos. Miraba, y quiero aprovechar este momentico, mandar un saludo y admiración y respeto y estoy muy sorprendido y muy contento por el éxito de un sacerdote dentro de las redes sociales, muy conocido por muchos de ustedes, el padre Arturo Cornejo. Quiero mandarle un saludo al padre Arturo. Estaba viendo un video y me siento muy contento porque yo no sé, él explicaba en un video que dentro de las personas que más impactan en las redes sociales a nivel mundial, que más hacen que las personas se acerquen a las redes sociales, él es uno de esos 10, creo que era el séptimo, decía, a nivel mundial. Y ese sacerdote logra que mucha gente no se desconecte, no se desprenda, no se desenchufe, no se desuna de Dios. ¿Y cuánta gente no mira la misa con el padre Arturo? Y quiero felicitarlo por este logro a él y a todos los que han hecho posible este trabajo. Que Dios le bendiga y sigan adelante. Espero algún día poderlo conocer al padre Arturo. Y qué bueno, y él decía, que un sacerdote en las redes sociales, un sacerdote esté liderando lo que otras personas creían estar y no pudieron estar. A nivel mundial, de las personas que más llaman la atención, más entretienen al público, más influyente en las redes sociales, el padre Arturo Cornejo, y está de séptimo. ¡Qué bendición! Que Dios le bendiga y le acompañe. Eso es bonito, porque ese sacerdote, al igual que muchos sacerdotes, el padre Ristor, el padre Sergio, el padre que están aquí, el padre José Gregorio, hacen que las personas se unan a Dios. Ustedes y yo nos desconectamos de Dios todo el día. Y las redes sociales nos ayudan a desprendernos de Dios. Búscate un buen sacerdote que te ayude a permanecer todo el día cerca de Dios. Se terminó la misa, escucha el evangelio, se terminó el evangelio, reza el rosario, se terminó el rosario, lea las laudes, hagan la oración. El problema de nosotros es que nos desconectamos, nos alejamos, nos apartamos de Dios y eso es un problema grave. Mire lo que le pasó a los apóstoles. Cristo le dijo, váyanse.
¿Qué van a hacer aquí molestando? ¿Qué van a hacer aquí fastidiando? Y no quieren despedir a la gente, están cansados. Pues váyanse, yo tengo que orar, yo tengo que dedicarme a las cosas de Dios, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Se fueron. ¿Y qué les pasó por irse? Se estaban hundiendo, Pedro tragando agua casi. Cuando uno se aparta de Dios, se aleja de Dios, y este mundo donde estamos es muy práctico para que ustedes y yo nos distanciemos de las cosas de Dios. Las redes sociales nos brindan una oportunidad y hay muchos sacerdotes, dentro de lo que les he mencionado, hay varios y ustedes los conocen, que nos permiten vivir unidos a Dios. Hay otros sacerdotes que lo pasan haciendo videos, yo no sé qué serán, yo no sé si eran sacerdotes o no serán sacerdotes. Unos videos todos tontos, todos bobos. Pongan a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Mire, ¿usted ha visto algún sacerdote leyendo la Biblia completa? ¿Por qué no se pone a leer la Biblia completa? ¿Por qué no se pone a hacer el rosario con la gente? Debe estar haciendo videos que no vale la pena. Lean la palabra de Dios, expliquen la palabra de Dios a la gente. Lleven a la gente a Dios. ¿Qué le pasó a Pedro y a los otros? Pues se desprendieron de Cristo, se separaron de Cristo. El mismo Cristo que en San Juan llegó a decir: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece unido a mí da fruto, el que no se seca. ¿Qué les pasó a los apóstoles? Se desprendieron, se separaron de Cristo, se estaban ahogando, estaban asustados. Cuando volvieron a ver a Cristo, cuando volvieron a acercarse, a oír la voz, ya decían que es un fantasma. Miren, cuando nosotros nos desprendemos de las cosas de Dios, en el seminario nos enseñaban a nosotros, la vida espiritual no tiene vacaciones. Nos pasa como los apóstoles cuando le damos vacaciones a la fe. En momentico, en instante, perdemos la fe, perdemos la creencia en Dios, perdemos la certeza, perdemos el gusto. En las cosas de Dios debemos estar siempre pilas, atentos, debemos estar siempre ávidos. No puede pasar un día que usted no vaya a la misa. Si usted no va a la misa, busque la misa por internet y véala, por lo menos para que se le explique la palabra de Dios. No puede pasar un día sin que usted escuche la predicación de la palabra de Dios. Y si no la escucha, búsquela por YouTube, ahí está. No puede pasar un día sin que usted rece el Santo Rosario. Ya debes aprender a rezar el Santo Rosario. No puede pasar un día sin que usted lea la Biblia. Nosotros, los sacerdotes que estamos aquí en las redes sociales, estamos ayudándolos a ustedes para que día con día vivan unidos, todos vivamos unidos a Cristo. No crea que a mí esto no me sirve, que yo me ponga a predicarles a ustedes, que yo me ponga a evangelizarlos a ustedes. Yo tengo que leer, yo tengo que preparar, pero también tengo que agarrar la Biblia, mire, rayar la Biblia, escudriñar las Escrituras, rascarme en la cabeza, meditar, pedirle al Espíritu Santo inspiración. Y tengo que quemarme las pestañas para que usted pueda entender la palabra de Dios. Yo soy el primer favorecido de andar predicando en la palabra de Dios por las redes sociales. Yo como sacerdote, yo. Pero también ustedes son favorecidos. Pero resulta que mucha gente escucha el evangelio a medias, escucha un ratico, ya se va, no le importa. Pero que le coloquen el nuevo álbum de yo no sé qué, que le coloquen el partido de fútbol yo no sé qué, que le coloquen la movie, la serie, esa sí se la ve todita. Que le pongan la novela, la culebra, esa sí se la ve todita. Pero las cosas de Dios no queremos. Pedro y los demás se creyeron súper apóstoles, súper grandes, porque eran pescadores, porque conocían del agua. Es decir, váyanse, nosotros sabemos el camino. Nosotros nos vamos, seguimos adelante, Señor. Sabemos el camino. ¿Sabe qué les pasó? Se hundieron, se estaban ahogando. Y Cristo tuvo que venir a rescatarlos. Mira, no crea que porque usted tenga 400 años en las cosas de Dios ya lo sabe todo. No crea que porque usted ya tenga canas en la cabeza, que porque usted ya tenga reconocimientos en yo no sé qué, lo sabe todo. No. Las cosas de Dios no son por títulos. El conocimiento de Dios no son por papeles que le den, por reconocimiento, por placas. No, eso son tonterías, eso son cosas secundarias. El conocimiento de Dios, las cosas de Dios, el saber de Dios es por la práctica que usted lleve y por cuántas personas lleve a Dios. A veces nos llenamos la cabeza de ínfula, de grandeza, pero desconocemos las cosas de Dios. No vivimos las cosas de Dios. Y la gente sencilla, la gente humilde es la que más vive la fe y es la que más nos demuestra la fe. Mire, yo a veces termino la misa. Y yo estoy muy admirado de la gente pobre, la gente humilde y de los niños. Hoy hicimos una actividad bien bonita en la parroquia. Nos faltaba una comunidad por repartir Biblias. Recogimos donaciones, ayudas, compramos unas Biblias y nos fuimos. Luego esta semana, si Dios quiere, les muestro el video.
Y nos fuimos a repartir la Biblia. Repartimos, yo no sé cuántas Biblias repartimos, estaba la iglesia llena. Terminó la misa. Y me llamó la atención que dos niños, se acercaron con la Biblia. De todos los que habían, dos. Y me dijeron, gracias Padre por la Biblia. Es el mejor regalo de mi vida, gracias. Y el otro niño llegó, me abrazó y me dijo, Padre, yo sí quería la Biblia. Se lo juro que la voy a leer, Padre. Yo le decía, no jure, niño, léala. Sí, Padre, yo lo voy a leer. Dos niños. Terminé y una abuelita se me acercó. Con un bastoncito se me acercó y me dijo, Padrecito, siempre había querido leer la Biblia. Ahora que no veo, tengo la Biblia. Gracias a usted. Y le voy a decir a mi nieta que me lea la palabra de Dios. Son cosas que me estremecen, realmente me estremecen. Muchas personas recibieron la Biblia, solamente dos niños y una anciana, una persona pobre se acercó a agradecerme. En las cosas de Dios pasa lo mismo. Tenemos mucha gente en la iglesia, la banca se llena los domingos y qué alegría y el coro canta y la celebración y qué entusiasmo y qué amor y qué fascinación porque el templo esté lleno y la gente vaya. Pero de todos esos que van, son pocos que usted les pregunta, ¿y qué decía la palabra de Dios? Y usted cuando llegó a la misa, usted cuando llegó a la iglesia, usted se fue al Santísimo a hacer una oración. Usted se puso de rodillas a orar. Y cuando terminó la misa se puso de rodillas para darle gracias a Dios. Usted, mientras que el Padre estaba en la misa, usted estaba viviendo la Eucaristía. ¿Se acuerda de qué habló el Padre? ¿Cuál era el Evangelio? ¿Usted vivió unido a Cristo o le pasó como Pedro y los demás? Ya somos doctores, ya somos superdotados, ya tenemos títulos, ya nos dijeron que nos graduamos, ya somos sabelos todos, no necesitamos de Dios, no necesitamos de Dios. O eres alguien humilde que recibe a Cristo. Miren lo que le pasó a los apóstoles. San Mateo capítulo 14 versículo 22. Inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Jesús estaba despidiendo a la gente. Jesús estaba con las personas, multiplicó los panes, había mucha gente, la gente amaba a Jesús, quería a Jesús, estaba cerca de Jesús, quería verlo, quería tocarlo. Si no habían fotos para ese momento, pero que querían tener en su corazón un recuerdo del que era Jesús. La gente se apresuraba por tener una experiencia con Jesús. Los apóstoles estaban sofocados ya, había pasado el día, que los apóstoles tuvieron que repartir los panes en canastas. Cristo multiplicó, bendijo los panes y los apóstoles mandó a la gente que se sentara y ellos mismos tuvieron que, yo me imagino a los apóstoles cansados de sus pies, fatigados, caminando a un lado, si habían 5,000 o 4,000, había tanta gente, los apóstoles recogiendo por allí, y falté por pan y venga para acá, y Pedro, y Juan, y Mateo, y Santiago, y vengan para acá, y cada uno por un lado con la cesta, estaban cansados. Jesús les dijo, váyanse. Hizo que sus discípulos se subieran a la barca y se dirigieron a la otra orilla. Pero también los apóstoles sabían del agua. Los apóstoles eran pescadores, tenían experiencia. Los apóstoles sabían cómo era el mar, cómo se comportaba. Sabían que a las horas de la noche la marea subía y era difícil navegar. Pero ellos eran pescadores. Pedro era pescador, yo no sé qué tipo de pescador, pero era pescador. Se iba a pescar toda la noche y no sacaba nada. Pero Jesús le decía, vuelva a lanzar la red. Y sacaba la red repleta. Pero era pescador, sabía el comportamiento del agua. Sabía cómo el agua se trabajaba. Saludos a Eduardo Torres, gracias por su estrella, Dios le bendiga. Pedro sabía todo eso. Y se fue Pedro, se fue al agua con los otros. Saludos por aquí a Mario Ortiz y a Julia, seguidora de Jesucristo. Gracias por su granito de arena. Que el Señor le recompense y le damos la bienvenida a Servanda Ávila. Ya eres miembro de este canal. Gracias por su ayuda, gracias por acompañarnos. Saludos a todos los miembros quienes están activos del canal de YouTube. Dios les bendiga. Pedro sabía, los demás apóstoles también. Subieron a la barca y se dirigieron a la otra orilla mientras Jesús despedía a la gente.
Los apóstoles ya no tenían paciencia con la gente ya los había vuelto ropita de trabajo. La gente ya los había hecho cansar. La gente ya los habían cansado, pues, ya los habían cansado. Y resulta que Jesús le dijo, pues si no quieren estar aquí, pues mejor que se vayan. Porque donde estar tristes, aburridos y cansados, mejor que se vayan, váyanse. Se fueron sin Cristo. Ese fue el error de los apóstoles. Abandonaron a Cristo, que tenían que acompañarlo, cuidarlo, que tenían que tener cuidado para que la gente no lo apretara, para que la gente no lo dañara, lo que sea, y lo dejaron. Llegada la noche, estaba él solo allí. Todo el mundo se fue. Dejaron a Cristo solo. Entre tanto, después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Cristo se quedó solo y se subió a hacer oración. Estaba cansado, había atendido a la gente, una jornada bien fuerte. ¿Usted sabe que son 5,000 personas? A veces a mí me toca la misa con 100 personas, con 30, 40, con 50, con 200, 300. Y yo termino que la gente, Padre, que me confiese. Padre, que la comunión. Padre, que el enfermo. Padre, que el problema. Padre, que la dificultad. Padre, que me ponga la mano aquí. Padre, que tengo que decirle algo 5 minutos. Padre, que tengo una petición. Padre. Y yo miro por un lado y miro por otro lado. A veces duro 2 horas de pie cansado y la gente todavía no se ha ido. 5,000, 4,000 personas con Cristo. Se le hizo de noche a Cristo. Y después del cansancio y de la fatiga, Cristo fue a hacer oración. Y a veces nosotros creemos que cuando estamos cansados no debemos hacer oración. Que cuando estemos fatigados y se termina un día, no voy a dormir. Voy a dormir porque estoy cansado, estoy fatigado. Ajá, y va a rezar. No, que voy a estar rezando. Yo ahorita me rezo, no, que entre Jesús y salga María. No voy a estar rezando porque estoy cansado, que lo que veo es cama. No, Señor. Cristo estaba cansado, había atendido a la gente y se fue a orar. Los apóstoles se fueron. Abandonaron a Cristo, lo dejaron solo. Escuchen. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa. Y las olas, el viento, las olas, el mar, el agua. Porque mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. Iban en contra del viento, iban en contra, los soplaba, los empujaba, los iba haciendo retroceder. Y no es como ahorita que es que le ponen un motor y prenden la llave y pasa gasolina y sale la lancha. No, señor, era a remo. Y los apóstoles dándole, y venía el viento y los echaba para atrás, no lo dejaban avanzar. Tenían fuerza, eran corpulentos, tenían capacidades, pero ante el viento no podían avanzar. ¿A quién habían dejado en tierra? A Cristo. ¿A quién habían abandonado? A Jesucristo. Cuando uno deja a Cristo, el viento lo echa para atrás. Cuando Cristo llega, Jesús le dice al viento, epa, este es mi hijo, quítese de ahí, este va conmigo, campo y anchura, que va pasando esta preciosura. Cuando ustedes y yo estamos sin Cristo y le damos la espalda a Cristo, el viento nos hace retroceder. Pero cuando vamos con Cristo, Cristo calma al viento y le dice, este es mi hijo, no se meta con él. Oigan, porque el viento era contrario. Miren, era de noche, se les hizo de noche. Y tanto lucharon, dice, a la madrugada. Pasaron casi toda la noche ahí. Madeline Vázquez, gracias por sus estrellas, que el Señor le bendiga y le recompense. La madrugada, pasaron toda la noche dándole a esa barca para poder salir. Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. El agua era contraria, el viento también, estaba bravo el agua y Jesús caminaba sobre. Lo que me llama la atención es lo siguiente. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Los discípulos acababan de dejar a Jesús en la orilla. Los discípulos acababan de abandonar a Jesús por montarse en la barca cansados.
Y cuando Jesús viene caminando sobre el agua, no lo reconocen. No lo reconocen como Dios, no lo reconocen como Señor. Caminar sobre el agua solo lo hace Dios. Hacer que otro camine sobre el agua lo hace Dios. Y los apóstoles no lo reconocieron. No lo reconocieron significa que por mucho que estuvieron con él y al lado de él, se distanciaron, se desprendieron, se desunieron de él, se separaron de él y dejaron de reconocerlo. Saludos a Elida, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Por ejemplo, el niño de primera comunión va a hacer su primera comunión. Dura 2 años haciendo la primera comunión, 2 años haciendo la confirmación, 4 años. Se distancia de la iglesia y llega a confesarse y se le olvida hasta confesarse. Se le olvidan los mandamientos y los sacramentos. Si no, haga la prueba. ¿Cuántos años tiene usted que hizo su primera comunión? A ver, haga el examen. Copie en un cuaderno los 10 mandamientos, los sacramentos, el credo, el Padre Nuestro, el acto de contrición, a ver si se acuerda de todo. ¿Por qué no se acuerda? Porque se separó de Jesús, se distanció. Yadira Solís, gracias por su estrella, Dios le bendiga y le acompañe. Cuando uno se distancia de Cristo, no lo reconoce. Y así tenemos en la iglesia mucha gente que parece que está cerca de Cristo, pero hace años no comulga, hace años no se confiesa, hace años que se debió casar por la iglesia y no lo hace, hace años que no va a una hora santa, hace años que no va a una confesión. Hace años que no va a un retiro ni a un taller. ¿Cómo la ve? Se distancia totalmente de Jesucristo, se aparta totalmente de Cristo y cuando ve a Cristo no lo conocen y dicen cómo es. Hasta se le olvida persinarse. Hasta se le olvida hacer la señal de la cruz y empieza a hacer señas y muecas porque no sabe. Mire, yo, sacerdote. Me ha tocado confesar gente, que me da pena decirlo, que cuando le digo reza un acto de contrición, se dice, ay padre, se me olvidó el acto de contrición. Confiésese, ¿cuántos años? 5 años sin confesar. ¿Cuáles son sus pecados? Ay padre, a mí me olvidaron los pecados, ayúdeme padre. ¿Qué cuento de ayúdame? Usted se distanció de Cristo y por distanciarse de Cristo no lo reconoce. Ese es el problema de los católicos hoy día, que decimos ser cristianos, que decimos ser creyentes, pero nos apartamos de Cristo, nos alejamos del Señor. Nos apartamos de lo que Cristo es, de quién es Cristo, de su palabra, de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo la ve? ¿Conocen alguno? Pásale este evangelio. Saludo por aquí a Karina en Facebook. Gracias por sus estrellas. Que el Señor le bendiga y le acompañe. Saludo a Ángel Cortés. Saludos a Lulue. Gracias por su granito de arena. Armando Dinois. Julia, gracias por su granito de arena. El Señor le recompense. Muchas gracias. Oigan. Es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús enseguida les dijo, tranquilícense, no teman, soy yo. Tengan calma, paciencia, no se desesperen, soy yo. Oigan, entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Jesús le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El reclamo de Jesús a Pedro es la poca fe. ¿Por qué se apartaron de Jesús? Por poca fe. ¿Por qué se alejaron de Cristo? Por poca fe. ¿Por qué se estaban hundiendo? Por poca fe. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros hoy día? Que la poca fe hace que nos hundamos, hace que nos caigamos, hace que nos vengamos abajo. Mucha gente, aunque por fuera tenga la apariencia de pescador, aunque por fuera tenga la apariencia de conocedor del agua, aunque por fuera tenga la apariencia de Pedro, persona firme, segura, certeza, piedra, roca,
por dentro tienen poca fe. Miren, esas personas que lo pasan, nombre Padre, Santa María, Madre de Dios, con los ojitos cerrados, tengan cuidado. Porque aunque aparentan que tienen mucha fe, son como Pedro, bien debiluchos en la fe. Esos que andan en la iglesia escandalizados por todas las cosas, hay que esto, hay que aquello, que andan viendo pecado en todos lados, tengan cuidado. Porque parecen bien corpulentos en la fe, por dentro tienen poca fe. Porque sí pueden caminar por el agua unos momentos. Porque sí pueden caminar por las alturas. Porque sí puede ser que nada les pase y anden muy seguros. Pero de un momento a otro se hunden, se acaban. Hombre de poca fe es toda persona que como Pedro tenga energía, fuerza, capacidad. Gracias que usted dice, náguara, este sí que tiene los dones y los talentos. Este sí que tenga cuidado con esa persona. Está caminando sobre el agua. Mire ese don tan impresionante que Dios nos le dio. Mire ese don tan grande. Tengan cuidado. Ese que camina sobre el agua se puede hundir. Porque si usted camina sobre el agua va para abajo. Y a Pedro Jesús le tocó agarrarlo. Hombre de poca fe. Toda persona que pierde el horizonte, la brújula, el GPS, la visión en Cristo, se hunde. Y por eso tenemos matrimonios rotos, de esos que fueron y duraron 30, 40 años casados y prometieron amor eterno y de la noche a la mañana se destruyó, se acabó y se separaron. Tenemos en los movimientos apostolados líderes, jefes, coordinadores, que eran las estrellas, los que brillaban, caminaban sobre el agua, eran lo maximito. Y usted decía, ¿qué coordinador más bueno tenemos? ¡Qué excelente coordinador! Se les acabó la fe. Se hundieron. Tenemos sacerdotes también que perdieron la fe y se hundieron. Seminaristas, diáconos, acólitos, que eso caminaban, sobre las nubes con una fe firme como Pedro sobre el agua. ¿Y qué le pasó? Se hundieron. Personas muy seguras, convencidas de sí mismas. Personas muy seguras, muy sólidas, que trabajan en las cosas de Dios, perdieron la visión en Cristo. El andar sobre el agua, el andar por las nubes, el andar por lo alto, lo hicieron hundir. Pero Pedro tuvo la salvación, que Cristo lo ayudó. Pero Pedro tuvo la cercanía en la mano de Cristo, que lo regañó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miren, en la vida nos va a llegar un momento en que ustedes y yo vamos a dudar de Dios. En la vida nos van a llegar momentos en que ustedes y Dios vamos a decir, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué murió mi papá? ¿Por qué murió mi mamá? ¿Por qué mis hijos se fueron? ¿Por qué mis hijos se echaron a perder? Y si Dios existe, ¿por qué hay gente mala? ¿Por qué me asesinaron un primo? ¿Por qué un familiar se tuvo que ir, se tuvo que morir? Y si Dios existe, ¿por qué mi papá abandonó la casa? Y si Dios existe, ¿por qué mi matrimonio se destruyó? Y si Dios existe, ¿por qué caí en las drogas? Y si Dios existe, ¿por qué me asesinaron a esta persona? ¿Por qué violaron a esta persona? ¿Por qué hicieron eso? Si Dios existe, ¿por qué hay gente tan mala? Si Dios existe, ¿de dónde que viene el mal? ¿Por qué me estoy hundiendo, ahogando? Porque ustedes y yo somos personas de poca fe. Las tempestades, las lluvias, los problemas, llega un momento en la vida que nos hunden, que nos acaban. Saludo por aquí a José Ángel, gracias por su estrella, el Señor le bendiga. En la vida hay momentos en que ustedes y yo nos venimos abajo, en que ustedes y yo nos hundimos, cuando dejamos de ver a Cristo, cuando lo abandonamos, cuando dejamos de estar cerca de Él. Y aunque hayan dado talleres de matrimonios, aunque sean muy músicos, muy cristianos, muy catequistas, muy sacerdotes, muy diáconos, lo que sea, se puede hundir. Pedro era muy pescador. Margarita, gracias por su granito de arena, Dios le bendiga. Pedro conocía el agua, conocía el mar, pero Pedrito se vino para abajo. Que ustedes y yo no perdamos la fe en Cristo, que no nos pase lo de Pedro, hombre de poca fe. ¿Por qué? ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Para qué lo abandonaron? ¿Para qué lo dejaron?
¿Por qué se fueron? Lucharon y se fatigaron más en la barca por abandonar a Cristo. Pelearon solos, se ahogaron solos, se hundieron solos. El agua se les metió porque estaban solos. Cuando ustedes y yo le damos la espalda a Dios, nos va a pasar lo mismo que los apóstoles. Los problemas, las dificultades los vamos a llevar solos y vamos a decir, ¿y dónde están? Ustedes han escuchado la historia esa y termino con esto, de huellas en la arena, ¿verdad? Un hombre iba caminando y de repente Cristo se le puso al lado y empezó a caminar con él. Y andando, caminando, los dos juntos, Cristo y el hombre volteó para atrás y se dio cuenta que solamente habían 2 huellas de una persona, los 2 pies de una persona, y no habían 4. Y el hombre le reclama a Jesús y le dice, Señor, ¿por qué tú me dejaste solo en el camino de la vida? ¿Por qué me abandonaste? Y Jesús le responde, no te abandoné, sino que te caíste, te cargué en mis brazos y te llevé. Yo te llevaba en mis brazos. Y las huellas que ves son las mías. Yo iba contigo, yo iba de tu lado. Muy bonita la historia. Algo así es la historia de huellas en la arena. Cuando nosotros abandonamos a Cristo, cuando nosotros dejamos de lado a Cristo, nos hundimos. Cuando andamos con Cristo, aunque nos estemos hundiendo, Cristo nos lleva de los brazos. Cristo nos agarra como a Pedro, nos saca, nos estremece, nos echa el regañito y seguimos adelante. No abandonemos a Cristo. Hoy es domingo, día del Señor. Hay que ir a la misa. No solamente te quedes con la misa de internet. Busca en YouTube, misa de hoy, Padre Marco Galvi, ahí está la misa. Evangelio de hoy, Padre Marco Galvi, ahí está el Evangelio. Oraciones a Dios, ahí está la oración de la mañana, de la noche. Pero no solamente se quede con las redes sociales. Ve a la iglesia, ve a tu parroquia, saluda a tu párroco de mi parte, vaya a la iglesia, al Santísimo, haga una oración por mí, pídele a Dios por mí para que me ayude. Yo estaré orando por usted, pero no deje las cosas de Dios de lado. Saludos a Enrique Hernández. Gracias por su granito de arena, por su estrella. Dios les bendiga. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, mis hermanos, para dar la bendición, el día de mañana estaremos compartiendo Mateo capítulo 17, versículo 22. Mateo capítulo 17, versículo 22. Vamos a tener un problema que le cobran los impuestos a Jesús. Y Pedro dice, sí lo paga, sí lo paga. Y Jesús le dice, ve al lago, tira el anzuelo y saca un pescado. Ábrelo por la mitad, saca la moneda y va y paga. Jesús pagaba los impuestos. Mañana vamos a compartir este evangelio que es curioso, que Jesús le dice a Pedro, para que no dé motivo de escándalo, ve al lago, echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca, encontrarás una moneda, tómala y paga por mí y paga por ti. Vamos a compartir mañana en la simbología del pez, de la moneda y de los impuestos. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela, mi patria querida. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos. Vayan al Santísimo este domingo y